it's all over, but the crowd. La franquicia de Fallout es una de las más reconocidas y galardonadas a nivel mundial. Tanto si eres un gamer de la vieja escuela y jugaste los primeros Fallouts que tenían una dificultad infernal y casi nadie podía completarlos, hasta si pasaste horas jugando al Fallout 3 y el Fallout New Vegas, seguro que tuviste sentimientos encontrados. Y es que con esta saga de juegos está todo muy polarizado. Es decir, o la odias o la amas. El día de hoy comenzaremos a explorar la historia y el trasfondo de esta increíble saga de videojuegos que es bastante interesante y tiene unos personajes sumamente carismáticos e inolvidables. Además, si los videojuegos no son lo tuyo, entonces para irte iniciando, también te recomiendo una muy bien lograda serie que fue hecha en este 2024 y cuenta con las increíbles actuaciones de Ella Pornell y Walton Goggins. En fin, si eres un conocedor de este universo, tanto como si no lo eres, hoy estaremos hablando de la Gran Guerra, el conflicto que dio inicio a la guerra nuclear que literalmente obliteró a la civilización. Como siempre, recuerden que esto es el Rincón de Marco, y yo, Marco, estaré a cargo de la narración el día de hoy. No olviden suscribirse, comentar y darle like, ya que eso estimula el algoritmo de YouTube. Comencemos. Ok, damos inicio a esto diciendo que la Gran Guerra, o la Guerra a Secas, fue un acontecimiento fundamental en la ambientación de la serie Fallout. Un intercambio termonuclear que tuvo lugar el sábado 23 de octubre de 2077, como resultado final de la Guerra Sino-Americana, entre China y los Estados Unidos de América. El producto fue la destrucción de todas las naciones participantes y del extranjero, la alteración global del clima y miles de millones de víctimas como consecuencia de las explosiones nucleares, la exposición a la radiación y el posterior colapso de las estructuras sociales y gubernamentales. Todo ello en el lapso de tan solo un par de horas. El paisaje de los Estados Unidos y del resto del mundo se transformó en un páramo, e incluso 200 años después, las consecuencias de la Gran Guerra aún pueden sentirse en forma de radiación persistente, enfermedades y dolencias, monstruos mutados, degradación medioambiental y escasez de recursos que desemboca en una violenta anarquía. El holocausto nuclear fue el resultado directo de una década de conflictos que dejó exhaustos tanto a Estados Unidos como a China. En 2077, una combinación de desgaste, pérdida de rutas de suministro y ofensivas llevada a cabo por Estados Unidos en todo el frente dejó a las unidades chinas en Alaska varadas y sin refuerzos. La campaña en la China continental, que comenzó en 2074 e incluyó despliegues en Shantou, se revitalizó al ganar terreno en Alaska y el despliegue de unidades T-51. Sin embargo, a medida que los soldados estadounidenses se adentraban en la China continental, la resistencia de estos aumentaba fieramente. En octubre, la situación pasó de una derrota a un punto muerto. A pesar de una década de guerra, no se vislumbraba el final, y se gastaron miles de millones de dólares y se produjeron miles de bajas en vano, a pesar de que los impuestos y los diversos ingresos de guerra garantizaban que el gobierno federal pudiera financiar un ejército permanente como nunca se había visto en Estados Unidos. En un intento desesperado por reforzar la ofensiva y romper el estancamiento, se sellaron bases en todo Estados Unidos y se redistribuyeron las tropas. La situación empeoró por el hecho de que los oligarcas que gobernaban Estados Unidos se retiraron a lugares remotos de todo el planeta, esperando un ataque nuclear de última hora por parte de China en cualquier momento. La plataforma petrolífera de la costa californiana fue reclamada por el presidente y miembros clave de la Junta, un grupo que más tarde se convertiría en la fundación del enclave, una facción que en años posteriores será clave en el trasfondo de los juegos. Los Estados Unidos se quedaron sin líder entonces, continuando simplemente por inercia. Cabe destacar que en 2065, Robert House
llegó a la conclusión de que una guerra nuclear era inevitable en 2080 o incluso antes. Ya en 2077, Voltec había empezado a afirmar que la probabilidad de que se produjera una guerra nuclear en el año 2080 se había calculado con la asombrosa probabilidad de 17.443.762 a 1. La corporación había estado maquinando con otras grandes compañías como Robco y Big MT para financiar sus bóvedas o refugios y establecer firmemente un monopolio. Con este fin, se ofrecieron a iniciar una explosión nuclear para desencadenar la guerra y así asegurarse de que su inversión daría frutos y de que con el tiempo sus experimentos y los individuos de los refugios podrían hacerse con el control de la superficie. Aunque no se sabe si alguna vez tuvieron la oportunidad de llevar a cabo semejante provocación. Sea como fuere, la guerra comenzó y terminó el sábado 23 de octubre de 2077. Objetos sumergibles desconocidos fueron avistados a las 12:03 de la madrugada frente a la costa de California por la Flota del Pacífico de Estados Unidos. A las 3:37, un escuadrón de bombarderos de gran altitud fueron avistados frente al estrecho de Bering y se cree que eran chinos. Al menos un submarino furtivo chino, el Yangtze, se acercó a la costa este estadounidense, lanzando todas las ojivas, excepto una, debido a una avería. 6 horas más tarde, a las 9:13, el Sistema Integrado de Detección Nuclear Operacional, o NORAD, detectó los 4 primeros lanzamientos de misiles y Estados Unidos pasó automáticamente a DEFCON 2. 4 minutos más tarde, la confirmación del NORAD selló el destino del mundo. A las 9:26, el presidente ordenó un ataque de represalia según el escenario MXCN91. Las bombas nucleares alcanzaron Pensilvania y Nueva York a las 9:42, seguidas de la costa oeste inmediatamente después. Las bombas siguieron cayendo y 5 minutos después, a las 9:47, Washington DC fue alcanzado y la mayoría de las instalaciones estadounidenses quedaron fuera de servicio. El intercambio nuclear continuó durante 2 horas. Tanto China como Estados Unidos sufrieron pérdidas catastróficas y básicamente se aniquilaron los unos a los otros. La ojiva nuclear estándar utilizada en la Gran Guerra fue la de una ojiva estratégica con una potencia explosiva de entre 200 y 750 kilotones, con variantes de alta potencia en submarinos chinos. En realidad, esto fue mucho peor para la Tierra, ya que las cabezas nucleares de menor potencia depositaron más tierra y escombros en la atmósfera baja, lo que dio lugar a una lluvia radiactiva mucho más concentrada que acabó envolviendo el planeta. El mundo entero fue cubierto por múltiples ataques nucleares y el planeta y todo su ecosistema cambiaron irrevocablemente durante los próximos siglos. Los resultados de la Gran Guerra fueron devastadores, ya que se combinaron con las armas biológicas y químicas que se utilizaron ampliamente durante la Guerra Sino-Estadounidense. Los cambios climáticos provocaron alteraciones generalizadas del ecosistema. El nuevo clima hizo que muchas plantas ya no pudieran crecer ni cultivarse, desde hortalizas comunes hasta cultivos especializados como las plantas de coca o la adormidera. Debido a la necesidad, los supervivientes adoptaron variantes de cultivos mutados por la radiación, como la col y el maíz mutados. Estos cultivos prosperaron en el clima cálido del suroeste, mientras que mutaciones similares proliferaron en los climas más fríos del norte del continente. Los animales también se vieron afectados negativamente. La combinación de lluvia radiactiva y diversos mutágenos locales, en particular el virus evolutivo forzado de Nueva California, provocó una mutación genética generalizada. Por allá en el 2080 se crearon nuevas especies casi de la noche a la mañana, sustituyendo animales que se habían extinguido o que habían sido superados en competencia.
Una de las especies mutadas que surgió de este crisol de genotipos fue el Brahman, una variante mutada del ganado. Una vez estabilizada la mutación, el Brahman resultó ser muy adecuado para las duras condiciones del páramo, ya que requiere poca agua y zonas de pastoreo relativamente pequeñas, al tiempo que proporciona mucho a cambio, como leche, carne, cuero, huesos, transporte y así sucesivamente. Por ello, se convirtió rápidamente en el animal de ganado más extendido en Nueva California y en la columna vertebral de la economía de muchos páramos. En la actualidad se desconocen los planes de contingencia de otras naciones, incluida China. Sin embargo, en Estados Unidos los activos militares chinos supervivientes siguieron funcionando tras la Gran Guerra gracias a una amplia campaña de infiltración, así como al uso de submarinos nucleares de largo alcance. Estos activos fueron aislados de su patria, pero bajo el dogma comunista continuaron sus órdenes finales a pesar de todo. Muchos se convirtieron en engendros. Sin embargo, un grupo que operaba en un submarino nuclear decidió integrarse en la vida del páramo, formando el Xi en San Francisco. Solo décadas después de la guerra, las naciones que participaron y las justificaciones ideológicas fueron cayendo en el olvido a medida que los supervivientes tenían que enfrentarse a la realidad presente, y los legados de las naciones destruidas dejaron de importar. Solo el enclave continuaría realmente con el legado patriotero de la Gran Guerra. Bueno muchachos, esperando que este video de la Gran Guerra les haya gustado, por favor no olviden suscribirse, de comentar y de activar la campanita para estar atento a nuevas entregas. También denle like, porque eso me ayuda muchísimo con el algoritmo de YouTube. Nos vemos en la próxima ocasión. ¡Chao!